entender un poco el conflicto que estamos registrando desde ayer por la noche con los elementos de la Policía Federal, agradezco mucho que Juan Ibarrola, experto en temas de Fuerzas Armadas y columnista de Milenio Diario, se enlace vía Skype con nosotros. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo podemos explicarle a la gente? Hemos visto que el presidente pues prácticamente ha descalificado esta manifestación, esta movilización de elementos, mientras hay quienes dicen que la Policía Federal no se merece este trato. ¿Cómo entenderlo, Juan? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, creo yo que el principal problema que tiene esta circunstancia, este hecho inédito en México, nunca lo habíamos visto, nunca se había visto el paro o la intención de un paro de la Policía Federal, que es la amenaza para el día de mañana, pero básicamente esto va en función de que no les han informado bien a estos elementos o en su totalidad de cuál va a ser lo que el estatus laboral, las condiciones laborales, Carlos, esto es muy importante, que evidentemente no son como la disciplina militar lo marca o como la doctrina militar lo marca. Creo que aquí también es importante entender que puede existir un problema entre mandos militares contra mandos civiles. Aquí lo interesante pues es de que el presidente está siendo, creo yo, y lo digo con mucha responsabilidad, ambivalente, porque por un lado menciona una circunstancia de fortaleza, de confianza, y por el otro pues está queriendo llevarlo a un terreno que es ligero. Estamos hablando de un estatus laboral de personas que, si bien tienen todo su derecho a manifestarlo, por supuesto que no creo que sea la solución llamar a un paro o tener la circunstancia que hemos vivido el día de hoy. Podrían trabajar bajo protesta, que es como médicos, que es como soldados, que es como marinos, policías, en todas las partes del mundo trabajan, Carlos. Ahora, algunas personas también nos han indicado, Juan, que pues hasta el día de hoy la Policía Federal había sido un cuerpo pues a cierto punto disciplinado. Y nos dicen, ¿qué fue lo que vieron, además de estas condiciones laborales que tú señalas, para poder pues en esta ocasión caer en lo que algunos, mi parte, consideró una especie de rebeldía? Algo que no se había visto, ¿no? Al menos en lo que yo recuerde. La importancia de lo que es la Guardia Nacional bajo una disciplina militar, que es como así está empezando a operar, bajo una doctrina militar. Y ojo, Carlos, esto no significa que se militariza la Guardia, que es algo de lo que se ha insistido mucho, no. En esta primera etapa de Guardia Nacional, conformada por Policía Militar, principalmente por Policía Militar, por Policía Naval, y sí, una parte de Policía Federal, pues debe de caer, por supuesto, en lo que la Policía Militar o en lo que el Ejército marca como forma de operación, como adiestramiento, y vamos a decir unas palabras muy simples, como lo que los soldados aguantan, que no son las condiciones con las que la Policía Federal u otras policías se manejan. Creo que también esto es muy importante mencionarlo. No se los explicaron, o si se los explicaron, no están queriendo algunos de este grupo de Policía Federal, recordemos que no son todos, es un grupo menor pero significativo, y es contra lo que se están manifestando. Te pone el ejemplo el doctor Durazo hoy a mediodía, en el sentido de decir que se van a respetar los lugares donde ellos les convenga mejor trabajar. Operativamente no sé si funcione, pero ahí está una de las demandas principales de ellos, que era evidentemente no salirse de donde ellos viven para irse a trabajar a otros estados de la República, como se pretende. Ahora, Juan, buenas noches, Paola Barqueta aquí, para preguntarte, porque hay quienes dicen, como por ejemplo Andrés Manuel López Obrador, que lo veíamos en este video de unos 5 minutos aproximadamente, y prácticamente acusa que el móvil es político de todos estos policías federales, y sobre todo, obviamente, hace entrever como si fuera un tema de oposición para desestabilizarlo. Pero en el pliego petitorio de la Policía Federal, creo que también queda claro la parte de los derechos laborales, ¿no? Piden que no se pierda su antigüedad, que no se les pague menos, que no les pidan que renuncien para unirse a Sedena, porque obviamente ahí también se perderían muchos derechos. ¿Cuál sería tu opinión entonces? ¿Qué cambia y por qué ellos están tan molestos? Porque al parecer el pliego petitorio es justo, pero Andrés Manuel dice que no es una causa justa.
Y si el presidente considera que es un tema político, verdaderamente el presidente tiene un problema, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana también tiene un problema, porque si se va a dirimir en un ambiente político un tema de seguridad, y en este caso seguridad intermedia, como lo va a hacer la Guardia, pues es muy complicado. Efectivamente, la parte laboral cambia, se les quitan parte de los salarios que antes se les compensaban, por ejemplo, con viáticos o con riesgos de trabajo diferentes. Lo que pasa es que hoy en la Guardia se van a tener estas ganancias o estos sueldos, estos saberes, pero sí definitivamente de alguna forma más bajo, pero con otras fortalezas, otros beneficios laborales que, insisto, creo yo que el medio del asunto es que no permeó hacia las tropas de la Policía Federal, y ahí es donde se está complicando. Finalmente, Juan, hemos visto pues una serie de detalles en torno a la puesta en marcha de la Guardia Nacional. Uniformes que no les quedan, patrullas recicladas, en mal estado, que en ocasiones no prenden, muchas denuncias diciendo que no hay cuarteles, que no hay buenas condiciones para trabajar, y ahora se suma esto, la protesta de algunos policías federales. ¿Son escollos, son tropiezos para un cuerpo de seguridad del cual se espera mucho, Juan? Sí, por supuesto que sí, sobre todo porque la dimensión de lo que es la Guardia Nacional es algo que jamás se había visto, es decir, un esfuerzo del Estado mexicano para tener una respuesta a la seguridad pública federal no se había visto de ese tamaño, que evidentemente arranca con ciertas deficiencias o con ciertas carencias. Bueno, no quiero caer en un simplismo, pero de alguna manera es normal. Aquí lo interesante es que se puedan coordinar perfectamente bien lo que es Guardia Nacional con quien les va a proveer su infraestructura, comprendiendo que la Policía Federal no tenía cuarteles, que este es un tema del que se ha hablado mucho, dormían en hoteles, se les daba viáticos. Ahorita lo que se intenta es poder tener lugares que no sean hoteles, donde se puedan concentrar y a su vez desplegarse. Esta es una situación, Carlos, completamente diferente a lo que conocemos en materia de respuesta en seguridad, y desafortunadamente hay un grupo dentro de Policía Federal que no quiere entender que esto es un cambio importante y que aparte así tiene que ser. La Guardia Nacional es constitucional y se convierte en una institución de Estado, Carlos. Claro. Juan Ibarrola, gracias como siempre por ayudarnos a entender este tipo de asuntos. Muy amable. A tus órdenes, Carlos. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Paola, muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches.